¿Te imaginas cómo un rey puede derribar altares paganos, librar a su pueblo de la idolatría y a la vez convertirse en esclavo de su propio orgullo? En los próximos instantes vamos a conocer la fascinante historia del rey Asa, cuya fe inicial y decisiones valientes abrieron camino para giros sorprendentes y lecciones que resuenan hasta hoy. Si deseas descubrir cómo la fe de un líder puede perderse en las trampas del orgullo, inscríbete ahora en el canal e invita a alguien que también necesita escuchar esta historia. Tu participación es esencial para llevar estas reflexiones bíblicas a más personas. Segundo Crónicas, capítulo 14, y Primero Reyes, capítulo 15, narran el inicio del reinado de Asa. En aquel período, Judá pasaba por un tiempo conturbado, pues los gobernantes anteriores habíanse desviado de los valores que sustentaban al pueblo, incluyendo la adoración genuina al Creador. Muchos habitantes estaban involucrados en costumbres que no reflejaban el compromiso firmado con Dios, y la situación política también revelaba alianzas debilitadas. Asa subió al trono con el desafío de establecer una nueva era, pero las marcas de los errores pasados aún eran visibles en la tierra. Él cargaba el peso de restaurar la confianza de los ancianos, de los líderes tribales y de quienes vivían en las regiones más aisladas de Judá. Muchos veían a este joven rey como una esperanza, pero otros cuestionaban si habría suficiente fuerza para enfrentar los problemas acumulados. Las memorias de batallas fracasadas y la inestabilidad religiosa dejaban una sombra sobre el palacio. La expectativa era que Asa tomara decisiones firmes desde el primer instante. A pesar de las tensiones, había una semilla de fe en el corazón del pueblo. Hombres y mujeres ansiaban ver a alguien capaz de renovar el compromiso con los principios que hacían de Judá un reino distinto. La tradición heredada de reyes anteriores, como David, aún inspiraba a aquellos que deseaban un gobierno guiado por discernimiento. Muchos depositaban en Asa la certeza de que Dios lo ayudaría a reescribir la historia de la nación. La condición económica, marcada por la escasez de recursos, aumentaba la presión para realizar reformas urgentes. La mala administración y la falta de cuidado con el templo habían dejado problemas estructurales. Era preciso más que nuevas leyes o decretos. La población carecía de un cambio de mentalidad para reponerse y evitar que enemigos externos se aprovecharan de las fragilidades locales. En este clima de inseguridad, el rey necesitaba elegir con cautela a sus consejeros. Había aún el desafío de honrar alianzas antiguas que podrían reforzar los lazos de Judá con otras naciones. Sin embargo, la mayor prioridad de Asa pronto se reveló. Antes de cualquier negociación política, necesitaba reavivar en el pueblo el sentido de unidad que parte de una vida espiritual sólida. Y fue precisamente este compromiso inicial que marcó el primer paso de su reinado, aunque el camino hacia la estabilidad estuviera repleto de obstáculos por superar. De acuerdo con Segundo Crónicas capítulo 14, Asa mostró ímpetu pronto, en los primeros años de su gobierno, al combatir prácticas que desviaban a Judá de la adoración a Dios. Se dio cuenta de que la presencia de ídolos en diferentes lugares debilitaba la identidad del reino, pues las familias comenzaban a depositar confianza en imágenes y ritos que no traían esperanza genuina. Con determinación, envió mensajeros para identificar y remover altares paganos que se esparcían por aldeas y campos. En esta tarea, el rey no actuó solo. Contó con el apoyo de sacerdotes y levitas que conocían las enseñanzas sagradas y podían explicar a los habitantes por qué este tipo de culto era contrario a la voluntad divina. La iniciativa incluyó diálogos públicos, orientaciones sobre leyes antiguas y demostraciones de cómo las antiguas alianzas habían sido comprometidas cuando el pueblo cedió a la idolatría.
Tal esfuerzo exigió persistencia, pues había quienes se aferraban a costumbres heredadas de generaciones anteriores. Mientras las estatuas caían y los altares eran destruidos, algunas voces se levantaban contra el rey, acusándolo de despreciar tradiciones locales. Asa, sin embargo, mantenía la convicción de que el verdadero sustento de Judá vendría de la fidelidad al Dios que siempre había protegido a su pueblo en situaciones críticas. Aquellos que presenciaban este movimiento de purificación reconocían un cambio de atmósfera. La esperanza comenzaba a renacer, impulsada por oraciones más genuinas y por la recuperación de prácticas que exaltaban al Creador. La transformación no era solo externa. El pueblo también se volvió para examinar el corazón, cuestionando lo que realmente significaba ser una nación elegida. Familias enteras, antes acostumbradas a rituales sin sentido, comenzaban a escuchar enseñanzas sobre la importancia de relacionarse con Dios de forma sincera. Sacerdotes aprovechaban el momento para instruir a niños y jóvenes acerca de los relatos de liberaciones pasadas, mostrándoles que la intervención divina ya había ocurrido en otros periodos de crisis. Este cambio profundo, que se extendía de los palacios a las casas más simples, también abrió espacio para celebraciones que unían al reino. El sentido de comunidad volvía a florecer, pues las tensiones entre regiones y clanes empezaron a disiparse. La determinación de Asa en limpiar el reino de toda influencia pagana colocaba a Judá en un nuevo rumbo, aunque la estabilidad definitiva dependiera de otros factores que pronto se manifestarían. Al leer en 2 Crónicas capítulo 15 sobre las acciones de Asa, se nota que él buscó establecer una alianza sincera con el pueblo, convocando a líderes y familias a unirse en propósito. Había una comprensión de que solamente un contrato real no bastaba. Era necesario que cada individuo asumiera su responsabilidad en la preservación de la fe y los valores que distinguían a Judá. Esta actitud trajo nuevos aires, pues hizo que cada persona sintiera que tenía lugar e importancia en este proyecto de renovación. Las asambleas públicas se convirtieron en momentos significativos. Hombres y mujeres escuchaban atentamente las palabras del rey, mientras los sacerdotes destacaban la justicia y la misericordia que debían ser practicadas. La propuesta era clara. Todos necesitaban buscar al Dios de Israel, no solo cuando la crisis llamara a la puerta, sino como parte de la vida cotidiana. Este redireccionamiento, aunque desafiante, comenzó a producir frutos visibles. Muchos relatos surgieron de familias que reanudaban lazos rotos, buscando perdón y reconciliación. Estas historias inspiraban a comunidades vecinas a actuar de la misma manera. La transformación colectiva se evidenciaba en actitudes como la compartición de alimentos en tiempos de escasez y la hospitalidad ofrecida a viajeros que pasaban por las rutas comerciales. Asa se enorgullecía de ver que los valores transmitidos por los profetas antiguos cobraban cuerpo nuevamente. En los alrededores del palacio era posible notar cambios en la forma en que ciertos juicios eran conducidos. El rey orientaba a los jueces a considerar la compasión y la verdad, entendiendo que las leyes bien aplicadas debían reflejar el carácter de Dios. Esta postura impactaba incluso a personas de otras naciones que, al cruzar las fronteras, percibían un ambiente diferente, donde la integridad volvía a ser respetada. A medida que el pueblo vivía esta nueva fase, la esperanza se convertía en una llama creciente. El período de gran inestabilidad, que tanto marcó los primeros años de reinado de Asa, comenzaba a quedar atrás. La confianza de que Dios estaba bendiciendo a Judá aumentaba la motivación para continuar,
y el propio rey se fortalecía para enfrentar batallas que pronto surgirían, poniendo a prueba los cimientos de toda esta restauración. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Segundo Crónicas, capítulo 14, describe un momento en que fuerzas extranjeras, reconociendo la reorganización de Judá, intentaron invadir el territorio. El ejército enemigo era numeroso, y muchos soldados judíos temían que el trabajo de restauración fuera sofocado por la guerra. Asa, sin embargo, recordaba las historias de liberaciones antiguas, cuando Dios había defendido a Israel contra naciones más fuertes. Esta memoria lo llevó a buscar ayuda divina antes de cualquier estrategia militar. Reunió a sus generales y presentó un plan audaz, basado no solo en cálculos tácticos, sino en la convicción de que, si el pueblo se mantenía fiel, la victoria sería posible. La oración colectiva antes de partir al campo de batalla demostró una unión que raramente se veía en épocas pasadas. Hombres entrenados y voluntarios recién convocados se arrodillaron juntos, rogando por el favor del Altísimo, y este acto aumentó la disposición a luchar con valentía. Durante el enfrentamiento, la incertidumbre se mezcló con la audacia. Algunos relatos cuentan que, incluso en medio de las flechas enemigas, los soldados de Judá sentían una convicción intensa de que estaban protegidos. El liderazgo de Asa en la línea del frente incentivaba al ejército a seguir adelante, y cuando las fuerzas adversarias retrocedieron, eso fue visto como un signo de que Dios atendía el clamor del pueblo. La fama de esta victoria resonó en muchas regiones vecinas. Con el triunfo consolidado, una ola de alegría invadió las ciudades. Niños y ancianos celebraban, y los sacerdotes ofrecían sacrificios en gratitud por el rescate. Este episodio reforzó la confianza de la nación en su líder, pues quedó evidente que el rey estaba dispuesto a arriesgar su propia vida por el bien colectivo. Además, la victoria también trajo reconocimiento político, ya que otras naciones comenzaron a ver a Judá con mayor respeto. Estos días de conquistas militares fortalecieron aún más la convicción de Asa sobre el rumbo que estaba tomando. El rey se dio cuenta de que el pueblo respondía con fervor a las direcciones espirituales que recibía, y el hecho de triunfar sobre un ejército mejor equipado alimentó una certeza. La devoción sincera podía ser el cimiento de conquistas duraderas. Al regresar al palacio, Asa renovó los votos de liderazgo humilde, sin imaginar que tendría que enfrentar desafíos internos capaces de sacudir su determinación. Segundo Crónicas, capítulo 15, muestra que, después de las batallas, Asa promovió ceremonias de alabanza donde reiteraba que el éxito de Judá se debía a la bondad de Dios. Este reconocimiento público marcaba un contraste profundo en 1900 relación a gobernantes anteriores que se habían enorgullecido de sus propias habilidades. Ahora, las festividades dejaban claro que el reino estaba dispuesto a honrar al Creador, exaltando su nombre por encima de cualquier logro humano. Las personas que asistían a estos encuentros podían ser testigos de la humildad del rey. En lugar de presumir por la victoria, Asa se preocupaba por enaltecer la intervención divina. Muchos afirmaban nunca haber visto tal sinceridad en un gobernante. Los profetas y sacerdotes reforzaban el mensaje, recordando pasajes en los que hombres y mujeres experimentaron liberaciones extraordinarias justo cuando depositaron confianza genuina en el Altísimo.
El pueblo, tocado por esa atmósfera reverente, se sentía motivado a participar. Artistas, cantantes y levitas contribuían para que estas ocasiones se volvieran grandiosas. Niños decoraban fragmentos antiguos de la ley, presentándolos durante las celebraciones, y ancianos recordaban memorias de tiempos más oscuros, cuando los ídolos dominaban la vida de muchas familias. Había un sentimiento compartido de que ese nuevo capítulo de la historia de Judá era el resultado de una alianza genuina, no de maniobras políticas vacías. La participación popular se intensificaba, generando una comunión que superaba barreras sociales y culturales. La armonía en los eventos marcaba corazones, inspirando a personas de varias regiones a seguir el ejemplo del rey. Aunque los años anteriores habían sido de incertidumbre, un renacer pautado por la fe se mostraba capaz de consolidar valores que, en otras épocas, habían sido olvidados. La alegría desbordaba en las plazas y las familias sentían orgullo de pertenecer a un reino en el que el amor al Creador volvía a tener un lugar destacado. Este período se convirtió en una referencia de cómo una nación podría levantarse si cada ciudadano asumiera la responsabilidad de honrar principios más elevados. De manera natural, las poblaciones vecinas también comenzaron a observar a Judá con más respeto. Muchos extranjeros se acercaban, no solo para hacer negocios, sino para entender el secreto de esa transformación tan evidente. Mientras tanto, Asa continuaba firme en su camino, sin saber que grandes cambios y conflictos internos se aproximaban. En Primero Reyes, capítulo 15, hay menciones a hombres de Dios que circulaban por el reino, trayendo palabras de exhortación y consuelo. Uno de esos profetas se acercó a Asa con la misión de reafirmar el llamado divino que sobre Judá recaía. El rey lo recibió en el palacio, y ese acercamiento se convirtió en un hito, pues los mensajes que venían de los cielos confirmaban lo que Asa ya discernía en su interior. Era necesario mantener la mirada fija en el Creador para no caer en trampas. La sabiduría de esos profetas consistía no solo en confrontar errores, sino en revelar dónde residía la verdadera fuerza del reino. Ellos hablaban sobre la importancia de cultivar la obediencia, destacando la responsabilidad que el liderazgo tenía ante Dios. Asa se dio cuenta de que no bastaba con consolidar reformas externas, como la destrucción de ídolos. Era urgente vigilar las inclinaciones de su propio corazón. Esta conciencia, aunque reconfortante, también traía una carga de responsabilidad aún mayor. Además de discursos dirigidos al palacio, los profetas convocaban al pueblo a reflexionar sobre el futuro. En sus peregrinaciones por los poblados, anunciaban que el favor divino podría ser interrumpido si el orgullo o la autosuficiencia se instalaban. Asa, impresionado por el valor de esos mensajeros, les otorgó libertad de expresión y aún buscaba consejos con frecuencia. Muchos consideraban esta actitud como una señal de humildad rara en gobernantes. La relación cercana con esos siervos de Dios produjo frutos que iban más allá de la sala del trono. Muchas veces el rey invitaba a líderes militares y consejeros para escuchar las orientaciones que llegaban de los labios de los profetas. Esta práctica reforzaba la unidad, pues transmitía a todos el mensaje de que la voluntad divina estaba por encima de intereses personales. Así, decisiones importantes comenzaron a tomarse con mayor reverencia, teniendo en cuenta principios que promovían justicia y paz. Por un buen tiempo, la presencia de esos hombres trajo confianza y aliento.
Asa sentía que no estaba solo en su misión. El apoyo profético le daba claridad para ver hasta dónde llegaba su responsabilidad y cómo manejar situaciones complejas sin perder la sensibilidad espiritual. El rey experimentaba una fase de crecimiento interior, nutriendo la certeza de que aún había mucho por hacer para mantener el reino alineado a los propósitos de Dios. Según Crónicas, capítulo 15, muestra la disposición de Asa en corregir fallas que venían de generaciones anteriores. Él identificó que buena parte de los males que afligían el reino era consecuencia de elecciones equivocadas hechas en el pasado, especialmente la apertura indiscriminada al culto de deidades extranjeras. Determinado, el rey convocó a la corte para declarar que de allí en adelante el compromiso fundamental de Judá sería honrar al Creador que sostenía la nación. Esta postura, aunque audaz, trajo algunas tensiones. Parte de la nobleza temía perder privilegios que venían con tratados paganos. Asa, sin embargo, presentó argumentos sólidos sobre la importancia de mantener la fidelidad a un solo Dios. En los discursos oficiales, recordaba cómo líderes antiguos habían fallado al confiar más en acuerdos políticos que en la protección divina. El pueblo comenzó a comparar los beneficios de vivir según esos valores, y se dio cuenta de que, a lo largo de la historia, Judá declinaba siempre que se alejaba del Altísimo. La figura del rey ganó fuerza en la mente de los súbditos, pues él demostraba valor al romper ciclos destructivos. Madres y padres veían en Asa un líder dispuesto a remediar costumbres que debilitaban a la nueva generación. Esta receptividad aumentaba a medida que los profetas reiteraban que el Creador recompensaría el celo del gobernante. Asa, por su parte, no escatimó esfuerzos para divulgar edictos y pronunciamientos que reforzaran la unidad nacional. Hubo períodos de dudas, pues cambiar tradiciones arraigadas no era simple. Algunos pueblos vecinos ridiculizaban lo que llamaban de exceso de fervor religioso, previendo que Judá podría perder influencia internacional. Aún así, el rey demostró confianza en cada decisión tomada, reafirmando que la verdadera prosperidad dependía de una alianza sincera con Dios. Esta convicción llegaba a los labios de las familias campesinas, que encontraban nuevas motivaciones para buscar la justicia y la paz en sus rutinas. A medida que Asa proseguía en este camino, él construía puentes que conectaban el pasado al futuro, mostrando que era posible aprender de las fallas heredadas. La firmeza del rey inspiraba hasta quien antes tenía miedo de posicionarse contra rituales nocivos. En esta atmósfera, la fe asumía un papel fundamental en la formación de la identidad colectiva de Judá, y el reinado de Asa era visto como una oportunidad de restaurar lo que generaciones anteriores habían perdido. Según Crónicas, capítulo 15 revela que, a pesar de los avances, ni todos los asuntos de Judá estaban en armonía. Algunos grupos políticos conspiraban en secreto, cuestionando la predominancia de la religión oficial y el espacio concedido a los profetas. Asa, atento a los movimientos, actuó con prudencia al investigar los orígenes de los rumores, buscando proteger la unidad conquistada con tanto esfuerzo. Él organizó consejos con representantes de diferentes segmentos de la sociedad. En esas reuniones, escuchaba las quejas de quienes pensaban que la fuerte énfasis en el culto a Dios ponía en riesgo las tradiciones de minorías culturales. Al mismo tiempo, escuchaba a los líderes religiosos que, por celo, creían que cualquier apertura a prácticas antiguas podría comprometer la santidad de la nación. En este escenario, el rey funcionaba como mediador, buscando evitar que Judá se fragmentara en disputas internas. Asa también invirtió en la formación de jueces, imparciales, orientados a aplicar la ley con equilibrio y respeto a la dignidad humana.
Estos magistrados recorrían ciudades para analizar pendencias y resolver conflictos antes de que se convirtieran en situaciones de violencia o revuelta. El rey deseaba que todos sintieran que la justicia tenía lugar entre ellos y que las cuestiones religiosas no fueran manipuladas para intereses personales. El esfuerzo para mantener la paz no se restringió a debates en los palacios. El rey alentó festividades públicas que celebraban la identidad de Judá, reforzando la comunión e incentivando el intercambio de bienes y experiencias entre diferentes tribus. Este proceso, aunque complejo, reforzaba la credibilidad de Asa como un gobernante que velaba por la estabilidad del pueblo. Con esto, parte de las tensiones se disolvían, pues surgía un sentido común de que las reformas en curso tenían como objetivo el bien colectivo. Sin embargo, conducir tantos intereses divergentes exigía energía y paciencia. Asa percibió que el ejercicio del liderazgo no se limitaba a actos de valentía en batallas, sino que también demandaba constancia en el cuidado de las raíces que sostenían la nación. Cada reunión, cada consejo y cada juicio mostraban al rey que la sabiduría era un ingrediente tan valioso como la fuerza militar. Esta madurez pavimentaba el camino para otras decisiones que pronto pondrían su humildad a prueba. En Primer Libro de Reyes, capítulo 15, se vislumbra un periodo en que Asa comenzó a recibir homenajes grandiosos. Su éxito en establecer la paz y promover la renovación religiosa hizo que muchos lo exaltaran más allá de lo que estaba acostumbrado. Discursos elogiosos y regalos lujosos comenzaban a rodear al rey, que a lo largo del tiempo desarrolló cierta tolerancia a los elogios que antes consideraba peligrosos. La convivencia con aduladores frecuentes se convirtió en un camino resbaladizo. Lo que inicialmente sonaba como gratitud legítima, comenzó a ser visto por el monarca como confirmación de su propia fuerza. Los profetas, otrora tan respetados, a veces notaban en Asa una reluctancia en escuchar consejos que pudieran confrontar su recién adquirida autoconfianza. Algunas decisiones, antes fundamentadas en la búsqueda de discernimiento espiritual, comenzaron a tomarse en base a la conveniencia política. En paralelo, parte de la corte percibió el cambio de atmósfera. Oficiales que antes alababan la prudencia del rey, ahora sostenían planes que solo buscaban ventajas personales. Creían que, si Asa había relajado la cautela, podría ser influenciado por estrategias que beneficiaban a pequeños grupos, en detrimento de los ideales que lo consagraron como un líder digno. Este escenario, aún discreto, minaba poco a poco la unidad sólida construida en los primeros años de reinado. El propio Asa, involucrado en honores, mostraba menos disposición para recibir críticas. Él continuaba hablando de la importancia de Dios, pero al mismo tiempo comenzaba a cerrar los oídos a cualquier voz que sugiriera un retorno a la humildad inicial. Algunos sacerdotes más sensibles advirtieron sobre el riesgo de caer en una postura idólatra respecto al poder, pero el rey, encantado con los conforts del palacio, no siempre demostraba aprecio por estas advertencias. Aunque aún había señales de fidelidad, el corazón de Asa ya no era inquebrantable como antes. El ambiente de corte se volvía un terreno de disputas veladas, en las que la ostentación se sobreponía a la simplicidad. Este leve cambio en la actitud del rey podría parecer insignificante, pero era el inicio de una tendencia que, si no se corregía, llevaba el potencial de poner en riesgo todo el legado que construyó a lo largo de sus primeros años de gobierno. Crónicas capítulo 16. Es posible percibir cómo el orgullo gradualmente alejó a Asa de decisiones sensatas.
El rey, que en el pasado buscaba asesoramiento divino y valoraba la orientación de los profetas, ahora se dejaba llevar por pensamientos de autoexaltación. Con esto, alianzas políticas comenzaron a formarse ya no más por la obediencia a los principios sagrados, sino por la conveniencia del momento. Los consejeros que discordaban de determinadas negociaciones eran ignorados, pues Asa estaba convencido de que sus victorias militares anteriores le garantizaban un lugar de liderazgo indiscutible. Personas cercanas al trono comenzaron a notar el distanciamiento entre el gobernante y la inspiración espiritual que antes lo guiaba. La sed de reconocimiento, antes controlada, se transformó en un deseo velado de ser admirado por las naciones alrededor. Al mismo tiempo, las tensiones con Israel, el reino del norte, aumentaban. En lugar de recurrir al Creador para solucionar conflictos, Asa buscó tratados cuestionables con otras potencias. Los tesoros del templo, que simbolizaban la alianza con Dios, comenzaron a ser utilizados como moneda de cambio en acuerdos diplomáticos. Estas acciones generaron murmullos entre sacerdotes y parte del pueblo que temían la profanación de algo considerado sagrado. En este escenario, los verdaderos consejeros de sabiduría tenían cada vez menos voz. Aquellos que otrora eran escuchados con respeto fueron gradualmente alejados, pues no concordaban con la nueva dirección del rey. Parte del clero y de los profetas continuaba intercediendo por Asa, esperando que él reconociera el desvío en que estaba cayendo. Sin embargo, cada crítica parecía aumentar la terquedad del monarca, que interpretaba cualquier alerta como un insulto a su autoridad. Aún había memorias vivas de las conquistas pasadas, y muchos fieles creían que Asa encontraría un camino de regreso a la humildad. Mientras tanto, la corte veía al rey involucrarse en tramas políticas que solo buscaban mantener su prestigio. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also, they're a literal vampire. And suddenly, my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. This podcast is brought to you by Carvana. Selling your car shouldn't feel like a second job. It should feel easy. With Carvana, it is. Just visit Carvana.com, enter your license plate or VIN, answer a few quick questions, and get an offer in minutes. Like what you see? We'll pick it up right from your door and hand you your check. No haggling, no hassle, no problem. Car selling made easy on Carvana. Pickup fees may apply. Esta búsqueda de reconocimiento humano, en detrimento del consejo divino, daba señales de que la historia de devoción sincera, iniciada tiempos atrás, estaba entrando en una curva peligrosa. En 2 Crónicas capítulo 16, observamos que, al priorizar alianzas estratégicas en lugar de la dependencia de Dios, Asa puso en riesgo la protección que otrora experimentó. Un profeta valiente vino hasta el rey para advertirle, recordándole que la fuerza de Judá venía de la fe, no de acuerdos humanos. La reacción de Asa, sin embargo, estuvo marcada por la ira, pues él ya no toleraba escuchar palabras que confrontaran su creciente orgullo. Esta actitud impulsiva provocó rupturas dentro de la corte. El rey llegó a ordenar la prisión de algunos,
mensajeros considerados subversivos, aumentando el clima de tensión religiosa. Oficiales vinculados al templo vieron en tales decisiones una señal de que Asa dejaba de lado sus compromisos más sagrados. El miedo se instaló en parte del liderazgo espiritual, que pasó a temer represalias y persecuciones directas. En medio de estos cambios, el pueblo sencillo notaba la pérdida de sensibilidad del rey para las necesidades urgentes de las comunidades. Los esfuerzos para fortalecer la justicia y la solidaridad, tan presentes al inicio de su reinado, fueron sustituidos por preocupaciones militares y políticas. La generosidad, que antes era un hito en las celebraciones y asambleas, cedió espacio a cobros que priorizaban el mantenimiento de las fuerzas armadas. El impacto de esto en la estabilidad de Judá no fue inmediato, pero se reflejaba en pequeños signos de descontento. Las disputas internas se volvieron más frecuentes y la influencia de Asa como ejemplo de rectitud moral ya no era tan notable. Incluso aquellos que recordaban sus victorias en el pasado comenzaban a cuestionar las elecciones recientes del monarca. El discurso oficial insistía en resaltar la grandeza del reino. Sin embargo, en la práctica, las personas percibían señales de debilitamiento. A pesar de todo, había una esperanza latente de que el rey recordara los primeros momentos de su gobierno, cuando la fe sincera lo inspiró a hazañas grandiosas. No obstante, cada decisión impulsiva parecía alejarlo aún más de la humildad. Asa, ahora envuelto en tramas y justificaciones de poder, no reconocía la gravedad de estas consecuencias, llegando a castigar a quienes mostraran preocupación por el rumbo de sus elecciones. En 2 Crónicas capítulo 16 hay una escena impactante en la que Asa es confrontado por una palabra venida del Creador a través de un profeta. Este mensaje recordaba al rey que Dios había sido su escudo contra enemigos poderosos y que, al recurrir a otras naciones, él menospreciaba del libramiento divino. Sin embargo, Asa ya no tenía la disposición de antes para escuchar críticas. Reaccionó con indignación, sintiéndose ofendido por aquello que interpretó como una intromisión en su autonomía. Las consecuencias de este endurecimiento fueron sentidas inmediatamente. La influencia profética, tan presente en los primeros años, sufrió un golpe ante la retaliación del rey. Asa comenzó a tomar medidas que restringían la libertad de esos mensajeros, haciendo que muchos se escondieran para no enfrentar castigos. El clima de devoción colectiva fue sustituido por un silencio temeroso, pues hablar sobre fidelidad a Dios se volvía una actitud arriesgada. Parte del liderazgo militar, ahora más volcada hacia la protección de las fronteras, veía en estas advertencias divinas algo incómodo para los objetivos expansionistas de Judá. Generales aplaudían la postura firme del rey, creyendo que alianzas con pueblos poderosos serían más útiles que depender de intervenciones sobrenaturales. Este pensamiento reflejaba una ruptura con las bases espirituales que habían sido construidas en los primeros años del reinado de Asa. En medio de esta atmósfera tensa, el reino no entró en colapso inmediato, pero perdió parte de la unidad. Habitantes de las regiones más distantes comenzaban a sentir falta del sentido de comunidad y de las solemnidades que enfatizaban la búsqueda de Dios. Muchos creían que la bendición, otrora palpable en medio del pueblo, se esvaía. El pueblo, que antes se enorgullecía de un rey valiente, ahora testimoniaba una autoridad que prefería castigar la voz profética en vez de evaluar la veracidad del aviso. La dureza de corazón de Asa alejaba las posibilidades de reconciliación con aquellos que se preocuparon genuinamente por su bienestar. El rey seguía resuelto en su camino, dispuesto a defender sus decisiones. El profeta que lo confrontó se convirtió en un símbolo de resistencia para aquellos que aún esperaban un retorno al verdadero arrepentimiento. No obstante, el daño estaba hecho.
El gobierno, que comenzó con fervoroso celo por la pureza espiritual, ahora se veía manchado por la negativa a acoger la reprensión divina. Hay registros en 2 Crónicas, capítulo 16, que describen cómo la salud del rey comenzó a declinar, casi como un reflejo de su condición interior. Poco a poco, Asa parecía más preocupado en mantener el poder y los acuerdos políticos que en volverse al Creador. Mientras el palacio intentaba ocultar las reales circunstancias, sacerdotes cercanos notaron que la atmósfera de temor a Dios había sido sustituida por un ambiente donde el orgullo florecía. Las exigencias administrativas sobrecargaban a los consejeros, que gastaban energía para cumplir determinaciones orientadas a la conservación de un estatus político. La alianza con naciones vecinas, antes vista como algo pasajero, ahora dictaba los rumbos estratégicos de Judá. Los líderes tribales, preocupados, temían que el distanciamiento espiritual vaciara la unidad, pues sabían que un reino sin alineamiento con Dios era vulnerable a crisis. Este cuadro reflejaba no solo en la cima de la jerarquía, sino en toda la vida común. La generosidad y la solidaridad, tan celebradas cuando Asa derribó ídolos y renovó el pacto con Dios, se volvían escasas. El pueblo, percibiendo la indiferencia real, se volvía cada vez más hacia intereses particulares. Era como si la llama de devoción y compañerismo que iluminó Judá en los primeros años de gobierno de Asa se estuviera apagando poco a poco. Había, sin embargo, pequeños grupos de personas que se reunían secretamente para orar, recordando los días en que la presencia divina se manifestaba con claridad. Algunos sacerdotes fieles y profetas exiliados intentaban mantener la esperanza de que un avivamiento podría ocurrir si el rey reconsideraba sus decisiones. Pero a cada intento de acercamiento, la corte reaccionaba con frialdad o represión. Muchos temían que la ruina espiritual se convirtiera en tragedias mayores. El dolor físico que acometía a Asa parecía sincronizarse con su rigidez ante la voz de Dios. Él persistía en enfocarse en soluciones humanas, incluso para cuestiones de salud, ignorando el recurso que antes juzgaba esencial, la misericordia divina. Este panorama afectaba toda la extensión del reino, pues, sin la referencia central de un líder sumiso al Creador, el pueblo ya no encontraba la misma dirección y aliento que antes los motivaba a luchar por las virtudes que sostenían la nación. En 1900, algunos relatos de Primero Reyes, capítulo 15, queda evidente que el orgullo de Asa le impedía reconocer la procedencia de las críticas. Aquellos que se atrevían a acercarse con consejos bien intencionados se topaban con una barrera casi infranqueable. El rey, recordando las conquistas del pasado, se consideraba inmune a las advertencias, creyendo que las victorias anteriores garantizaban su reputación inquebrantable. Las formas de represión variaban. Algunos eran acusados de traición por cuestionar el camino elegido por el monarca. Otros eran simplemente ignorados. Aún así, ciertos liderazgos intentaban influir en el rey a través de cartas respetuosas, recordándole los primeros años de reinado, cuando la humildad era la marca de sus decisiones. Asa, sin embargo, prefería escuchar a generales y diplomáticos interesados en mantener la reputación del reino ante potencias extranjeras. Aún así, había personas que alimentaban la esperanza de un giro radical en los acontecimientos. Profetas, más jóvenes, tal vez menos conocidos, levantaban la voz en aldeas y ferias, recordando que Dios era paciente y ofrecía oportunidades de arrepentimiento. Ellos enfatizaban que el arrepentimiento no era señal de debilidad, sino de sabiduría. Gran parte del pueblo recibía bien esos mensajes, anhelando un retorno a los valores que trajeron paz y prosperidad en tiempos pasados. Mientras tanto,
Asa continuaba a conducir asuntos de gobierno con relativa estabilidad externa, pero a un alto costo espiritual. Las tensiones latentes en el interior de Judá se acumulaban y los signos de inestabilidad se expandían por las regiones fronterizas. Con menos convicción en la intervención divina, el ejército se enfocaba en acuerdos con reinos vecinos, apostando en el poder de las armas para asegurar la soberanía nacional. La actitud del rey, cada vez más defensiva, mostraba que él intentaba proteger no solo el trono, sino también la propia imagen. Aunque continuaba al mando, la transición de un líder humilde a un gobernante obstinado indicaba el riesgo de un legado marcado por el distanciamiento de Dios. Aun con las críticas persistentes, Asa mantenía la postura rígida, sin aparente señal de cambio. El pueblo, a su vez, convivía entre la nostalgia de una fase áurea y la duda de si sería testigo de algún retorno a tiempos mejores. En 2 Crónicas, capítulo 16, la recta final del gobierno de Asa se produce en medio de una mezcla de respeto por el pasado glorioso y decepción por la dureza de corazón que lo marcaba. El rey, que otrora fue saludado como ejemplo de devoción y victoria militar, ahora se veía rodeado por cuestionamientos. Su fama de reformador religioso no resistía a las alianzas oscuras y a la negativa de escuchar la voz profética. A pesar de que aún existía seguridad relativa en las fronteras, la estabilidad interna estaba lejos de ser la misma. La fe que sostenía el reino en sus días iniciales se había debilitado, pues la proximidad entre el rey y la voluntad de Dios no era tan evidente. Muchos líderes tribales recordaban con nostalgia los tiempos en que Asa organizaba ceremonias de gratitud. Abría espacio para la enseñanza de las leyes antiguas y demostraba compasión con los necesitados. La salud deteriorada del monarca acentuaba la dramaticidad del momento. Aún así, Asa se negaba a buscar alivio en la dependencia divina, recurriendo a médicos y curanderos para aplacar sus males. Algunos interpretaron esto como una metáfora del estado espiritual del reino. En lugar de clamar por la ayuda que antes se mostró eficiente, el rey invertía energía y recursos en alternativas que nunca se mostraron totalmente eficaces. Aquellos que lo servían en el palacio notaban que las glorias pasadas eran constantemente mencionadas, como si revivir el éxito de antaño fuera suficiente para justificar su reinado presente. Sin embargo, la nación necesitaba nuevas demostraciones de liderazgo piadoso, lo cual no ocurría. La rigidez de Asa impedía que cualquier reinterpretación de sus propios errores se hiciera, perpetuando la estancación espiritual que se extendía en las estructuras del reino. Aún así, había quienes buscaban extraer lecciones de los caminos recorridos por este gobernante. Algunos, más sabios, escribían crónicas y dejaban registradas las transformaciones ocurridas en Judá, resaltando tanto los momentos de fe genuina como las consecuencias de la autosuficiencia humana. El fin del reinado de Asa, por lo tanto, no era solo un episodio aislado, sino una advertencia para todas las generaciones que aprenderían, a través de su historia, la importancia de permanecer atentos a la voz de Dios. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. The six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Al retomar pasajes de 2 Crónicas, capítulo 14 hasta capítulo 16, es posible comprender que la historia de Asa provoca reflexiones sobre la dinámica del poder. Él experimentó la grandeza al elegir obedecer al Creador y conducir al pueblo a una renovación espiritual.
Sin embargo, la misma autoridad lo llevó a una autoconfianza exagerada, ignorando alertas que podrían haber extendido sus días de gloria. La trayectoria del rey refuerza la verdad de que el orgullo puede cegar hasta al más bien intencionado de los líderes. Cuando Asa derribaba ídolos y unificaba el reino, no había obstáculo que lo impidiera triunfar. La gente reconocía en él una virtud notable: el coraje de romper con tradiciones distantes del corazón divino. No obstante, con el paso de los años, ese vigor espiritual fue disolviéndose en conveniencias políticas. Hay quienes observan que si Asa hubiera admitido la posibilidad de retornar al camino de la humildad, podría haber encontrado renovación y paz aún mayor. Las crisis que enfrentó en salud y política parecían señales de que la fuente de prosperidad se estaba secando. El rey, sin embargo, persistió en decisiones que, aunque estratégicamente plausibles, no atendían al llamado que un día él abrazó con tanto ardor. Para muchos estudiosos del texto bíblico, este relato sugiere que el arrepentimiento no es señal de debilidad, sino de madurez. Reconocer errores y retomar la ruta correcta exige fuerza interior, algo que el orgullo se emperra en bloquear. La caída de Asa en su fase final indica cómo la autosuficiencia afecta no solo al individuo, sino a todo un pueblo que depende de su liderazgo. La insistencia en métodos humanos, despreciando la voluntad divina, genera consecuencias que pueden comprometer hasta los mejores legados. De este modo, el testimonio de Asa atraviesa siglos para llamar la atención de quienes hoy ocupan lugares de destaque. Gobernantes, líderes comunitarios y cualquier persona responsable por el bienestar de otros pueden encontrar en la vida de este rey un recordatorio poderoso. El verdadero éxito nace de una relación sólida con Dios, capaz de mantener la humildad ante los mayores desafíos y las mayores victorias. Segundo Crónicas capítulo 16 destaca que, a pesar de las fallas de Asa, las Escrituras conservan su nombre entre los reyes que dejaron un legado marcante. La destrucción de los ídolos, la búsqueda inicial por la presencia divina y la organización de celebraciones de gratitud son ejemplos de cómo el compromiso sincero puede inspirar transformaciones profundas. Esta herencia, aunque ofuscada en su fase final, no fue completamente olvidada por las generaciones posteriores. Muchos reyes que vinieron después examinaron las crónicas de Asa para comprender qué lo llevó a desviarse de su fundamento. Algunos adoptaron medidas similares a su periodo inicial, derribando altares paganos y reafirmando leyes que traían seguridad social. Otros, por su parte, ignoraron esos registros y hundieron al pueblo en crisis aún mayores. La historia de Asa, por lo tanto, se convirtió en un balizador para decisiones futuras. En tiempos más recientes, al estudiar estas narrativas, líderes religiosos emplean su experiencia para enseñar sobre la importancia de mantener viva la humildad independientemente del éxito aparente. La vida de Asa muestra cómo un liderazgo carismático, pero desprovisto de vigilancia espiritual, puede acabar conduciendo a un pueblo a la frustración. Aún así, los capítulos gloriosos de su reinado atestiguan que el compromiso sincero con Dios es capaz de operar cambios extraordinarios en cualquier sociedad. La lección se extiende a todos los que asumen responsabilidades colectivas, de padres que guían familias a gestores de comunidades. La advertencia se vuelve hacia la necesidad de cultivar la dependencia del Altísimo, principalmente cuando todo parece estar dando bien. Al fin y al cabo, es en los períodos de tranquilidad que se corre el riesgo de olvidar la fuente verdadera de toda provisión. De este modo, las generaciones posteriores ven en Asa una mezcla de ejemplo y advertencia, una combinación singular de logros y tropiezos.
Hay aún quien enfatiza que, al sumergirse en esta historia, cada persona puede encontrar consuelo al percibir cómo la Biblia no omite las fallas de sus personajes. Los errores y aciertos de Asa demuestran que el corazón humano necesita constantemente ser recordado de su lugar ante el Creador. Así, la memoria del rey que destruyó ídolos, pero cayó en el orgullo, despierta una búsqueda por sabiduría y valentía para mantener viva la llama del arrepentimiento y de la fe. El análisis de 2 Crónicas, capítulo 14, hasta capítulo 16, permite vislumbrar que la jornada de Asa, incluso con sus altos y bajos, ofrece pistas para quien desea vivenciar renovación espiritual. Si su reinado comenzó con fervor genuino y victorias expresivas, eso prueba que la disposición de seguir la voz de Dios puede revertir crisis e impulsar cambios profundos. Y si sus últimos años fueron marcados por la falta de humildad, esa caída final refuerza la necesidad de mantener una postura de vigilancia constante. Muchas comunidades encuentran en la trayectoria de este rey motivaciones para levantarse cuando la idolatría o las ilusiones del éxito amenazan la esencia de su fe. Algunos rescatan las prácticas que Asa instituyó al inicio de su gobierno, promoviendo asambleas de confesión y gratitud, una forma de regresar al primer amor. La mentalidad de dependencia del Altísimo, alguna vez abandonada, se muestra viva cuando se aplica en reuniones de oración o en gestos de compasión dirigidos a quienes más sufren. Hay quien resalta que el ejemplo de Asa impulsa al liderazgo a no acomodarse en la gloria pasada, sino a continuar en busca de una experiencia auténtica y continua con Dios. Su fracaso final es un aviso de que ninguna conquista debe servir de pretexto para descuidar la relación personal y colectiva con el Creador. Este principio vale tanto para gobernantes como para personas simples, pues la tentación del orgullo no hace distinción de cargos o estatus. Para algunos intérpretes, el reinado de Asa es un llamado a la reconciliación, mostrando que el ser humano tiende a olvidar las promesas hechas en el calor de los momentos de crisis, regresando a los viejos hábitos en cuanto las cosas se estabilizan. Sin embargo, es justamente en los tiempos de paz que el alma debe fortalecerse, aprendiendo a depender de la gracia divina y cultivando la comunión. Esta visión resalta que la fe genuina no es un recurso emergente, sino una postura diaria de confianza. En última instancia, la memoria de Asa permanece como un espejo, reflejando tanto el poder transformador de una vida dedicada a Dios, como la fragilidad de quien se deja enredar por el orgullo. Que esta narrativa pueda estimular a cada lector a buscar caminos de renovación sincera, valorando los principios eternos y reconociendo que la verdadera grandeza está en permanecer humilde y sumiso al Creador en todas las fases de la vida. Si esta historia resonó en su corazón, comparta en los comentarios cómo usted ve las lecciones dejadas por el rey Asa. Invite a familiares y amigos para que también conozcan esta jornada, enviándoles el video. Y si desea continuar siguiendo reflexiones sobre temas bíblicos, inscríbase en el canal. Su participación mantiene viva el intercambio de experiencias y fortalece nuestra comunidad. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. De fe.